Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Planificador de Bodas. No quiero ser el tercero basados en el libro. Solo quiero que dejes de comer bocadillos. ¿Acaso no acabas de pegarme?, argumentó Nanoea, también riéndose de la persona que se transformaba en una mujer gigante, de rostros severos, cejas arrugadas, hasta que las patas de gallo se hacían visibles mientras lo golpeaba. Pero tal vez se conocían desde hace tanto tiempo que ella podía saber fácilmente que algo estaba pasando. No tienes que hacer bromas para disimular. ¿Qué está pasando contigo? Nada. Nuea, si no estuvieras estresado por algo no comerías así. Cuando bromeas y comes de esta forma es porque estás molesto. Además, me han dicho que trajiste bocadillos para llenar la cocina y agregaste unos cuantos kilos, dijo Jan-in, pero aún así, la persona adicta a la comida se negaba a levantar la cabeza. No pasa nada, Jan-in, solo déjalo pasar. Entonces ponte a trabajar para que yo no tenga que venir a preguntar. Nuea sospechaba que temía que su esposo perdiera a sus subordinados. Nuea luego habló en voz baja. Estoy esperando la llamada del cliente para poder hacer el trabajo. No te preocupes ya. La chica miró esa expresión por un momento. Luego sacudió la cabeza en señal de rendición, pero antes de irse levantó la mano y le dio unas palmaditas en el hombro. Tú puedes con esto, pero si no, me tienes a mí. Noah se giró para mirarla y encontró una sonrisa que estaba llena de preocupación. Aquello lo hizo dudar, pero no se atrevía a decirle cuál era su problema porque sabía que no era algo que podía decirse fácilmente a los demás. Si le decía a alguien que se había enamorado del novio que estaba por casarse, solo habría maldiciones. Además era su cliente. En ese momento se apresuró a detenerla. ¿Qué demonios pasa, Noea? La persona que estaba pensando en que no le diría nada se sobresaltó cuando su muñeca fue agarrada mientras lo miraba a los ojos. ¿Qué pasa contigo? Noea estaba un poco aturdido, pero pensó que tal vez era debido a los problemas que tenía, así que se apresuró a preguntar en voz baja. ¿Está mal si secretamente te gusta alguien que ya tiene dueño? No está mal, respondió Jan-in rápidamente, hasta casi sonreír, pero en ese momento Jan-in continuó hablando. Pero no está bien si lo amas en secreto. No hay problema cuando solo te gusta siempre y cuando no seas el tercero. No está bien arriesgar tu corazón por algo que sabes que es imposible. Además, ¿no crees que el karma te perseguirá si lastimas a otros? Y tú también saldrás lastimado, dijo Jan-in haciendo que Noea perdiera su color. La mujer se dio cuenta, por lo cual redujo el sonido áspero de sus palabras y dijo: no caigas en la tentación de asumir un riesgo de esa magnitud, no vale la pena. La mujer tenía razón. Nanoea sabía que no debería ser el tercero en discordia de nadie, pero aún así quería preguntar para estar seguro de que la decisión que había tomado era la correcta, aunque en lo más profundo de su corazón se decía que aún no estaba casado. En los próximos 2 meses se podría considerar que seguía soltero, pero las palabras de Jan-in le recordaron que Kumlon estaba a punto de casarse. Si le permitía jugar con él, ¿quién sería la persona lastimada? A todo esto, ¿quién es la persona que te gusta? No lo conoces. Nan-un solo pudo decirle aquello en voz baja, dándole una dulce sonrisa. No sé si es un cliente al que amas en silencio, pero no puedes tener a alguien que está a punto de casarse. Es un pecado, ni siquiera lo pienses, Nuea. Puedes mirar, pero no puedes hacer más que eso. Estás loca. ¿Cuántos de los novios que están por casarse podrían resultar ser homosexuales? No menosprecies los matrimonios de fachada. Hace poco me reuní con un amigo cercano. Me contó sobre un novio que estaba bajo tanta presión que accedió a casarse con su novia. Pero él ya tenía a alguien que incluso fue a su boda. Ahora están haciendo el trámite de divorcio. ¿Matrimonio de fachada? De repente Noea miró el rostro de su amiga cercana, sintiéndose sorprendido mientras Jan-in maldecía al hombre del que le había hablado su amigo y luego se giró hacia otro lado porque estaba muy enojado consigo mismo, enojado porque tenía esperanza y las palabras matrimonio de fachada retumbaron en su cabeza haciendo que le doliera el corazón. Kumlon le había dicho que estaba dispuesto a casarse con Kun Jiwa. Esa mujer no era un matrimonio de fachada. Está bien, Jan-in.
Puedes irte a trabajar, tengo muchos bocadillos que comer. Nanoa dijo porque no quería ser atrapado. Se dijo con voz firme que no iría más allá de donde había llegado. Pronto la boda terminaría. Solo tenía que aguantar un poco más y todo se acabaría. Cylon, ¿qué significa esto?